things that are going and developing in Mexico. Siempre es un gozo ver las cosas que están sucediendo en México. When I worked here in the 80s, Cuando trabajé aquí en los 80s, at that time there was no YWAM that was able to stay here and be maintained. no existía un solo jujún que podía quedarse aquí y permanecer. So we had lots of YWAM teams, even from the 60s, 70s, 80s, but nothing was able to be maintained here. Teníamos muchos equipos de los 60, 70, 80, pero nada tenía la capacidad de mantenerse y permanecer aquí. And so we have spent, I don't even know, because not just us, many people praying over the years to see what God wants to do in Mexico. Entonces hemos estado permaneciendo en oración, y no solamente nosotros, porque hay mucha gente orando, pero para ver el fruto que se diera a mover a Dios aquí en México. During that time, and this was in 85, during that time, I was asking the Lord, what do you want to say about this place? En el 85, durante ese tiempo, yo le estaba pidiendo al Señor, hey, ¿qué quieres hablar sobre este lugar? And why can't we see something established in this place? ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos ver algo establecerse en este lugar? And I was standing in the street, and the Lord said, Y estaba para ir a la calle y el Señor me dijo, take this bus. Now, you have to know, I didn't speak Spanish at the time. I'm by myself. So the Lord says, get on this bus. So I got on the bus. el Señor me dijo, hey, toma este camión y tienes que saber esto. Yo no hablaba de español en ese momento y el Señor me dijo, súbete a este camión. And I got off where He told me to get off. Me subí y luego me bajé donde me dijo que me bajara. Which turned out to be in front of a museum. Que acabó siendo enfrente de un museo. And I went into the museum. Y entré al museo. And in the museum, they had taken the fronts of the pyramids off and put them in the museum because they were being destroyed because of the environment and the air in the environment. En el museo habían puesto las fachadas de las pirámides y las habían quitado y puesto en el museo porque se estaban destruyendo por la atmósfera, por lo que estaba en el aire. So I'm walking around and I'm asking the Lord, what do you want me to see? I don't understand what you want me to see. Y entonces estoy caminando y le digo, Dios, ¿qué quieres que vea? Como que no entiendo qué quieres que observe, ¿por qué me traes aquí? And I walked into this one room and there was a facade. Y entré a este lugar y estaba una fachada. And at the bottom of this facade was a large snake, and then there was on top of the facade different activities that you would see in a village. Facade means like the front part of a building, right? Yeah, sorry. So Sí, they took the front off because the air was destroying it. Y en la fachada había una serpiente en la parte de abajo, y enfrente de esa, ¿entienden qué es fachada? La parte frontal de un edificio. Enfrente de esa, arriba de esa serpiente habían como varias actividades que estaban sucediendo arriba de esa serpiente. And what I understood from the Lord was that the worldview was never changed. They built it on whatever was there. Y lo que tenía el Señor es que la cosmovisión nunca fue transformada. Construyeron su cosmovisión sobre lo que ya estaba establecido. And because the worldview wasn't changed, the enemy had a lot of strongholds into places that people couldn't take hold of what was happening there. Y como la cosmovisión nunca fue transformada, entonces había muchos strongholds, por muchas fortalezas que se habían establecido que no habían sido rotas. So it gave us a strategy for how to start praying to see what God wanted to do that would be established in the place. Entonces nos dio estrategias de lo que debíamos orar para hacer que se estableciera lo que Dios quiere establecer en el lugar. I don't know if Susie or somebody. Yeah. I don't know how. Is it 16 or 19 bases now we have in Mexico? No sé si alguien me puede decir, son 16 o 19 It's bases. over 20. Creo que es sobre 20. Creo que son 24 o 25 bases. Whatever it is now. Bueno, que sea el número. We didn't have one then, 1985. Lo que sea, son 20 So o all of 30. that has changed since 1985. So now you're trying to do a new one. Eso no existía ni una sola en 1985. Y ahora quieren establecer una nueva. So for me, every time, like I didn't say the whole video, but I saw the end of it, and every time I see that, I just think, God, you are so good that you show us exactly what needs to happen. Y no vi el total del video, pero cuando llegué vi el final y cada vez que veo algo así digo, wow, Dios, de verdad tú eres muy bueno porque nos has enseñado lo que debe de suceder. And even
for her to have the dream, exactly the same hotel, then she finds a hotel. God will show the way how to do that. Y de la misma manera como ella vio el hotel y luego conoció el mismo hotel que vio en su sueño, Dios nos va a enseñar cómo hacer las cosas. But that area of understanding what's in the foundations, positive or negative, Esa idea de entender lo que está en los fundamentos o en las bases, positivo o negativo, and what that worldview is that's there is really important if you want to build something that's going to last. y entender la cosmovisión que ya existe, es muy importante comprenderlo si tú quieres construir algo que va a perdurar. Okay, that's the same with each of us, right? Y es lo mismo con cada uno de nosotros, ¿verdad? So when we talk about the parable of the seeds, Cuando hablamos acerca de la parábola de las semillas, okay, so the seeds can be thrown on rocky soil, they don't grow at all, las semillas pueden ser lanzadas sobre tierra que tiene muchas piedras y no crecen para nada. or they can be thrown and they grow quickly, but they don't last because they don't have roots. Y pueden ser aventadas y pueden crecer rápidamente, pero no duran porque no tienen raíces. But for all of us, we want to make sure that we grow with roots and grow strong, right? Pero para todos nosotros queremos asegurarnos que crezcamos con raíces y que crezcamos fuertes, ¿verdad? But if we don't understand how rocky the soil is underneath, Pero si no comprendemos cuántas piedras hay en la tierra debajo, it may be a hard place to plant. quizás va a ser un lugar difícil para sembrar. Okay, so there's a lot of analogies there when we start looking at how we grow things. Y hay muchas analogías cuando empezamos a pensar cómo plantamos y cosechamos las cosas. But when we just talk about what is the worldview of it, wherever we're going, what's the worldview there? Pero cuando hablamos acerca de cuál es la cosmovisión, solamente la cosmovisión del lugar al que vamos, And what's going to stop us from doing something that's going to last? y ponemos atención a lo que nos puede detener de a plantar algo que vaya a perdurar. Now, in the context of my week, I'm not talking about the spiritual dynamics. You will talk about that, but it's not in the context of this week. En mi semana no quiero hablar acerca de las dinámicas espirituales. Vas a hablar, vas a escuchar acerca de esto, pero yo no me quiero enfocar en eso. When I have to think, people have asked me, why didn't that work in the Middle East last? Why do I think that work in the Middle East didn't last? Algunas personas se acercan a mí y me dicen, hey, ¿por qué crees que este trabajo en el Medio Oriente no perduró? I think for several reasons. One, even though we had a clear understanding of what the worldview was, because I had studied Islam quite a bit before that point. Y lo que puedo confesar es, bueno, aunque sí teníamos, yo tenía conocimiento suficiente acerca de la cosmovisión del Medio Oriente, porque estudié bastante el Islam. At that time, I did not understand En ese momento the no entendía stronghold of their worldview, la the fortaleza spiritual de su dynamic of cosmovisión, that worldview, o sea, la dinámica espiritual de esa cosmovisión. and what a stronghold it has on people. Y qué fortaleza tiene sobre la gente. And I didn't understand the stronghold of fatalism. Y no comprendía la fortaleza. There's another word for stronghold. Chokehold. Yeah. Bueno, o sea, como la fortaleza espiritual, the stronghold, sorry, of Fatalism. del fatalismo. Okay, so if you don't think that you're able to bring change, then you just live with whatever is there. Si tú no piensas, si tú no vives con la mentalidad de que puede haber un cambio, pues simplemente vives con lo que existe. And if you can't bring change or you don't think you're able to bring change, then you just try to make the best of a bad situation. Y si crees que no puede haber cambio, o si solamente no haces un cambio, pues nada más vives conforme a lo que se va moviendo. But there's very much a spiritual dynamic that's tied into that. Pero hay una dinámica espiritual que está atada a esto. And at that time, this is 1975, I did not understand that at all. Y en ese momento, esto fue en el 1975, yo no entendía nada de esto. And I think if we would have understood that then, it might have been a different outcome. Y creo que si hubiéramos entendido eso anteriormente o antes de establecerlo, hubiéramos tenido un resultado muy diferente. I think I told you that development project on paper looked very good. Creo que les he dicho esto, el proyecto de desarrollo se ve muy bien en papel. It was supposed to be turned over within 3 years. Se supone que este mismo proyecto iba a verse resultados en 3 años. It's still not turned over from 1975 to today. Y desde 1975 hasta ahora no ha dado resultados. No ha sido entregado.
el proyecto de desarrollo no ni siquiera ha sido entregado. So the people didn't want it, and they didn't have the worldview with which to hold it. Y las personas no lo querían y ni siquiera tenían la cosmovisión con la cual tomarlo. Okay, so that the worldview, the aspects of the worldview are so important in every place that we're going to. Los aspectos de la cosmovisión son súper importantes en cualquier lugar al que vayamos. And almost everything that you confront is usually a worldview issue. Y casi siempre algo a lo que te enfrentas tiene que ver con una problemática de cosmovisión. And that's why we keep coming back to this. Y por eso siempre regresamos a este tema. Okay, I want to just ask before I continue with anything else. Were there any questions or comments from yesterday or any of the times, something that God's brought up to now? Quisiera preguntar antes de pasar al siguiente tema, si quedaron algunas preguntas o algún comentario o algo que Dios haya traído a tu mente que todavía está ahí trabajando en ti de las clases anteriores, de la clase de ayer. I just have a question. We'll cover it all, how to like redeem a worldview that a ministry went in and did it kind of in an incorrect way, and then how to go back in and redeem it. Okay. Tengo una pregunta, que realmente si vamos a ver acerca del aspecto de si llegamos a una comunidad donde se estableció malamente un ministerio o se intervino de una manera mala y se formó una cosmovisión errónea acerca de un ministerio, ¿cómo podemos redimirlo? ¿Cómo podemos llegar y romper con esa cosmovisión? Okay, let me just ask a further question. Déjame preguntar una Are you talking about a pregunta. worldview issue or are you talking about a development issue? ¿Estás preguntando acerca de un problema de cosmovisión o un problema de desarrollo? A little bit of both. Creo que un poquito de los Like dos. broken worldview goes along with Como una cosmovisión rota y development. y algo de desarrollo. Okay, well, if you were the individual going back Si tú eres el individuo que regresa and you have relationships with the people that are there, y tienes relación con las personas que están ahí, I mean, the first thing I do is, like I said, intercede. o sea, obviamente lo primero que siempre hago, les he dicho, es interceder. Ask the Lord, who is your person of peace that you can relate to? Tienes que preguntarle al Señor, ¿quién es tu persona de paz o tu hombre o mujer de paz al que te puedes relacionar? I know you're going to talk about this later, so these are all things I'm kind of just telling you. But if you look at Luke chapter 10, Pero estas son cosas que vas a ir aprendiendo en la escuela, pero estoy agarrando cosas aquí y acá. Pero si tú ves Lucas 10, you see that Jesus gives guidelines for how to go back into a community and who is that person of peace. ves que Jesús da instrucciones de cómo regresar a las comunidades y encontrar este hombre o mujer de paz. A person of peace may or may not be a believer, El hombre o mujer de paz puede o puede no ser un creyente, but they may be a person that can make a way for you. pero puede ser una persona que pueda abrirte camino. And I've worked with both, people who are believers, people who are not. Y he trabajado con ambos, con personas que son creyentes y personas que no son creyentes. But there could be somebody that understands that whatever was before didn't exactly work for us, and so how can we redeem that situation? Can you repeat that again? The person might see that whatever was done before didn't work for us, how can we redeem that situation? Entonces la persona puede ver decir, bueno, ¿qué es lo que no funcionó para nosotros? Y después, ¿cómo pueden redimirlo? And if you're going in with a team or you're working with a team that's already there, first of all, it's really important for the team to understand how are they seeing the community. Entonces, si vas con un equipo o si vas con un equipo que ya está trabajando ahí, es muy importante establecer el que pongan atención a cómo están viendo la comunidad. And I said yesterday it's important to see God's perspective for either the individual or the community. Y como lo dije ayer, es muy importante ver la perspectiva de Dios para el individuo y para la comunidad. And a lot of times when things haven't been done properly, it's because they look from the point of need rather than the point of asset. Entonces, y muchas veces cuando las cosas no salieron bien, es porque vieron el punto desde vieron el punto desde la necesidad en vez desde el recurso. And so if they look from need, then the way they respond will be out of that need. I'll try to meet this need or that need, and then when people actually
don't get raised up. Entonces, si te enfocas en la necesidad, vas a intervenir desde la necesidad. Tú vas a decir, necesita esto, pero la gente no es levantada. But then, so, okay, I'm giving you some things that you're also going to get later, right? I'll just mention them, and you have to trust that you are going to hear more about this later. O sea, voy a tocar cositas que vas a ver después, pero vas a escucharlas y tienes que confiar que te van a enseñar más acerca de eso, ¿ok? When we work with the community, we want to work in a way that's called participatory. Encontramos una comunidad que hemos trabajado de una manera que se llama participatoria. So that the community is defining what they think they need and what they think they need. Para que la comunidad esté definiendo ellos mismos lo que necesitan y lo que ellos creen que deben hacer. And if the community can't, what happens is Si la comunidad no se le otorga este privilegio de ser participante, lo que pasa es que viene un extranjero y viene y hace lo que él cree que deben de hacer y lo que ellos necesitan. And if the community is a passive community, because they've had this done to them before, Y si la comunidad es una comunidad pasiva porque alguien ya ha llegado y les ha hecho algo, then it's really important that we build motivation in the community. entonces es muy importante que formemos motivación en la comunidad. So next week you're going to be doing what's called the Seed Project. La siguiente semana van a estar haciendo algo que se llama el proyecto Semilla. And what Seed Projects do is they help build motivation in the individual and in the community. Y lo que hacen los proyectos Semilla es que construyen motivación en el individuo y en la comunidad. And if you think about motivation, you say, here's the letter A and here's the letter Z. A, B, C, D, all the way to Z. Right? Can you continue so I can understand? Sorry. If you're thinking about the alphabet, A, B, C, D, A on this side, Z or Z is the last Si one. ves motivación como el alfabeto, donde está a la A de este lado, está A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z de este lado. And you go in and you see, wow, this community needs all these things, but the community doesn't see it at all yet. Pero They're yo at puedo, that's the A. They're at A. Si por ejemplo, si tú ves la motivación, ¿no? Y vas a la A y llegas a la comunidad y dices, híjole, no tienen ni idea de su necesidad ni creen que pueden participar en eso, están en el punto A. So you let them meet and you let them gather in small groups and see what can they do with local resources by themselves. Y entonces tú les permites juntarse, los unes en grupos pequeños y les permites observar qué es lo que pueden hacer a través de sus propios recursos In a short amount of time. en un corto plazo. And you hope that'll be something that's successful because you're trying to see if they get a successful thing at A, then they can do it again at B, C, D, by L or M, they're doing it by themselves. Entonces tú hablas de estos proyectos y permitirles ver sus propios recursos, empiezas a ver con la esperanza de que ellos lo puedan realizar solos. Después de que le hacen A y el B y llegan a la L, por así decirlo, quizás ya en la L ellos lo están haciendo por sí mismos. So if I use the example that I shared yesterday from Benin, Entonces, si uso el ejemplo que usé ayer acerca de Benin, so the community we were working in, I told you, had the highest death rate. así que la comunidad en la que estamos trabajando, como te dije el día de ayer, tenía la tasa más alta de mortalidad. They were mostly an agricultural community, Más que nada era una comunidad agricultora, but they had very little motivation for a lot of things. que tenían muy poca motivación para muchas cosas. So we gathered them and we worked with them and gathered them in small groups, Así que trabajamos con ellos y los juntamos en grupos pequeños. asked them to consider what could they do in their community. Les preguntamos qué es lo que podían hacer en su comunidad, que lo And consideraban. that they had to be projects where they weren't preaching. Y tenían que ser proyectos donde no estaban predicando. Let me just sidetrack. We were working with those that call themselves Christians, and the Christians were less than 1% of the whole nation. So not a lot of Christians. Entonces, déjame decirte algún paréntesis. O sea, estábamos trabajando con una comunidad que era cristiana, que se llamaba cristianos, pero representaban el menos del 1% de la nación. But they Entonces, couldn't no hay preach. muchos cristianos. They couldn't preach. Así que no pueden predicar, They had to use local tenían que resources. usar recursos locales, They had to solve a real problem. tenían que resolver un problema real And it had to be done in a short amount of time. y tenían que ser realizado en un tiempo corto. So the first round, they planned things that weren't short, that did require outside resources that they couldn't do. La primera vez que lo hicieron, o sea,
no hicieron que iba a ser un plazo muy largo, iban a ocupar recursos que no eran locales They y said, no funcionó. okay, can't do that, let's go back. And then we had to wait on the Lord, and the projects, this is what they ended up doing. Y dijimos, "Ahora vamos a regresar, tuvimos que esperar tener un tiempo con Dios", y ese fue el proyecto que terminaron haciendo. One group went and filled the potholes because the rain had made big, like your entryway here, made big holes in the road. Un equipo fue y llenó los baches enormes, porque como lo tienen aquí en la entrada, la lluvia hizo hoyos enormes. All it took was a shovel and time. Todo lo que tomó fue una pala y tiempo. When they were digging and people kept saying, why are you filling in these holes? Cuando estaban escarbando, la gente se acercaba y decía, "Ey, ¿por qué estás rellenando estos hoyos?" And they said, because people are falling in these holes and it's not safe. Y porque dijimos, bueno, porque la gente está cayendo en estos hoyos y no es seguro. They asked them, is a VIP coming? Y dice, hay alguien como muy importante o famoso que va a venir. And they said, no, God intends for all of us to be safe. Y dijeron, no, Dios, las intenciones de Dios es que todos estemos seguros. And then some of the people in the community joined them and started helping them. Y algunas personas de la comunidad se unieron para ayudarles. And one guy said, if this is what you say in your church, I'm going to come hear what you have to do in your church. Y una persona se acercó y dijo, si esto es lo que tú enseñas en tu iglesia, yo quiero ir a tu iglesia. Okay, the only resource was time and that one shovel, right? El único recurso fue el tiempo y esa pala. Another group, the entryway to the marketplace had a place where they would drop kids off. Otra de las entradas para el mercado era una entrada donde llegaban y dejaban a los niños. But it was full of weeds Pero estaba lleno de hierba and the snakes were in there. y había muchas víboras. And there was an outhouse, but nobody used it because there were snakes in the outhouse. What's an outhouse? An outhouse? Es un baño de afuera, un baño de pozo. Y había como un baño externo, pero obviamente nadie lo usaba porque estaba lleno de víboras. Because the snakes were in there. Okay. So they said for their project they were going to take a machete and cut down all the weeds. Not kill the snakes. What? Kill the snakes, sorry. Y dijeron, para su proyecto dijeron, vamos a agarrar un machete y vamos a darle cuello a la hierba. And they were going to clean up that excrement because people had been using it like a bathroom instead of the. Y vamos a limpiar el excremento porque usaron el lugar de la hierba para hacer popó en vez del baño. And then they cleaned the outhouse. Y después limpiaron la letrina externa. Okay, the same thing happened. It was a project that didn't take anything but time. Fue lo mismo, porque era un proyecto que no tomaba nada más que tiempo. But when they came back and debriefed some of their projects, they were so amazed that they could do it by themselves. Pero cuando regresaron y dieron retroalimentación de sus proyectos, estaban asombrados de que lo hicieron por ellos mismos. And it gave them the ability to start dreaming about other things that they could do just simply by themselves. Y les dio la habilidad de soñar por ellos mismos, de poder decir, ¿y qué otras cosas podemos hacer más nosotros solos? But it does take time to work through. Pero toma tiempo poder lograr esto. But if I'm the outsider and I don't have the right worldview, Pero si yo soy el extranjero y no tengo la cosmovisión correcta, and I don't see every individual as valuable with potential and capacity, y no veo cada individuo como valioso, con potencial y con capacidad, then I'm going to feel like I have to do it for them because they're too poor or too needy for them to do it for themselves. entonces voy a creer que yo tengo que hacerlo por ellos porque ellos son demasiado pobres para poderlo hacer por ellos. Okay, so the redemption doesn't come instantly, but it comes over time as they begin to see that they are capable. La redención no viene en un momento inmediato, sino viene a través del tiempo cuando ellos se percatan que son capaces. And they're capable to think beyond. And this is a community that had a very fatalistic worldview. Y están convencidos que pueden, y esta era una comunidad que tiene una cosmovisión súper fatalista. But if you understand that what a stronghold it is, and that's your place of intercession or your team's place of intercession to see them set free. Pero si comprenden lo que es la fortaleza espiritual y comprenden la intercesión, entonces sabes qué es lo que tienes que intervenir para poderles dar libertad. Now also, if, I don't know the situation, I don't need you to share it, but if it's a situation where it's the same team that's still working in there, if they need to ask forgiveness for the community, that also might need to happen. Y no sé la situación realmente, no quiero saberla, pero si es el mismo equipo que hizo daño, el que está volviendo a trabajar,
Se podría tratar simplemente de decir, discúlpenos, no decimos lo cual creo que eso también podría funcionar. And if anybody in the community knows the Lord, it's really good to bring them into, let's see what God is saying about this place. Y si hay alguien en la comunidad que conoce al Señor, es muy bueno decir, vamos a juntarnos para escuchar lo que Dios tiene que decir de este lugar. In that particular community, the one I'm talking about in Benin, our person of peace was a pastor who had been in line for the witch doctor role before he became a believer. Y en esta comunidad donde la que estaba hablando, en Benín, nuestro hombre de paz era un pastor que estaba en fila para ser el siguiente doctor brujo, antes de convertirse creyente. He said to us one time, when I was going to become the witch doctor, so the witch doctor is actually called the king, and they have a high position in Benin. So, entonces él nos contó, bueno, cuando yo me iba a convertir en doctor brujo, y para eso te digo, los doctores brujos se llaman reyes en ese lugar y les dan una muy alta posición. So he said to me, my husband and I, he said, when I was going to become king, the first thing I was going to do was change the name of this community. Y él nos dijo a mí y a mi esposo, cuando yo me iba a convertir rey, lo primero que iba a hacer es cambiar el nombre de esta comunidad. And that was very helpful because he had something in his heart that God must have put there. And we were able to say, but you can still do that. You can still do that. Y eso era muy importante porque vimos que Dios había puesto algo en su corazón, probablemente fue Dios quien lo puso, que él todavía podía hacer. Because the name of the community translated into the Hill of the Tombs. Porque el nombre de la comunidad se traducía como el monte de las tumbas. Because during the tribal wars, they had brought a bunch of people there and they couldn't get them to the ship to sell as slaves, so they, this is tribe against tribe. They couldn't get them to the ship to sell, so they burned them alive. Porque en las guerras tribales había gente que igual no les dieron tiempo a las personas llevar a las personas para venderlos en los barcos. Entonces, como no les daba tiempo de llevarlos hasta los barcos, los quemaron vivos ahí. And then because of all the screaming during the burning alive, they just ended up burying them, and then that's what that hill was, in the middle of this community. Y entonces, como había tanto grito mientras los quemaban, les pusieron tierra sobre eso. Entonces, por eso se formó este monte, porque de ahí es donde viene el nombre. So I already told you, this area already had the highest death rate, and it wasn't just the physical, it was the spiritual that was tied into that place. Y ya te lo he dicho, este lugar tenía la tasa más alta de mortalidad. No solamente era físico, sino también estaban atados espiritualmente a este concepto. And once we could share with them, well, you can still do that, but it's going to be a process because people are going to have to be able to come and repent for what happened, right? Y le dijimos, bueno, pues todavía puedes hacer esto, pero hacer un proceso largo, porque la gente tiene que llegar y percatarse de qué es lo que sucede con todo este cambio. So I'm making a very long story short, but in Esta the es end, una they historia did muy larga, muy repent. corta, pero in the end, de what? They did repent. Pero bueno, al final se arrepintieron. And so much of that community, the spiritual dynamic, even the death rate dropped. So a lot of things happened because of that. Y muchas cosas de la comunidad empezaron a cambiar, inclusive la tasa de mortalidad bajó muchísimo. But it takes time, Pero toma tiempo. and it takes really understanding and strategy from the Lord. Implica entendimiento y comprensión del Señor. Does that at least start to answer it? Just Eso- remember, you're only in your third week of school, so some of the rest of the weeks will answer your question. Eso resolverá tu pregunta. Bueno, también recuerden que están apenas en la tercera semana de la escuela, ¿ok? Muchas de sus preguntas se van a responder conforme el tiempo de la escuela. But they're great questions, so Pero son grandes preguntas. keep asking. If you don't Sí, get all the preguntar. answers, keep asking. Y si no se te resuelve, sigue preguntando. Okay, anyone else? ¿Alguien más? Okay, let me just say this. You can see how just starting to answer that starts to pull in so many different pieces, right? Voy a decir eso. ¿Puedes darte cuenta cómo solamente por responder esto empiezan a venir pequeñas piezas de todos lados? How you enter a community, how you build relationships in the community, Le hablamos de cómo entrar a una comunidad, cómo formar relaciones en una comunidad, how you work with the person of peace in your community, cómo trabajas con la persona de paz en tu comunidad, how you hear what they want to see done versus what you think needs to happen. cómo puedes hacer esto de lo que ellos creen que necesitan, contrario a lo que tú crees que ellos necesitan. Okay, and just keep in mind, all of us see differently. Y solamente mantén en mente que todos nosotros vemos diferentemente.
And the things that I think might need to be done first aren't necessarily things that the community thinks needs to be done first. Y las cosas que yo creo que deben de realizarse primero, quizás no son las cosas que la comunidad necesita que se hagan primero. And there's lots of ways to discover what the community needs to do that you will talk about later, community mapping. Ahí hay muchas cosas que podemos usar para que la comunidad pueda descubrir qué es lo que necesita hacer, que vas a ver en el futuro, por ejemplo, como el mapeo comunitario, Focus groups, como grupos focales, analogies where you tell a story to see what the biggest needs are and then the community decides what their biggest needs are. analogías donde tú les compartes cuáles son las más grandes necesidades y luego la comunidad decide cuáles son las necesidades que quieren intervenir. I don't know exactly what your assignment was when you put the notes on the board, but I was looking at some of those notes. Y no sé exactamente cuál era el trabajo que hicieron cuando tenían todos esos post-its en las paredes, pero estaba observando esos post-its. But it looks like one of the things were, what strengths do you have? Like, what are you able to do? Pero estaba viendo que decía, ¿cuáles fortalezas tienes? ¿Qué eres capaz de hacer? And that's always important for the community to understand too. What can they do? Not just what they might not have, but what can they do? Y eso es bien importante que la comunidad comprenda qué podemos hacer, no solamente lo que no tenemos, sino lo que sí podemos hacer. Because then they can start answering their own questions about what needs to happen. Porque después ellos pueden empezar a resolver sus propias preguntas de qué es lo que puede suceder. Okay, so Muy bien. are we good there for the moment? Because I gotta switch just a little bit here. Estamos bien ahí por ahora porque tengo que hacer un cambio ahorita. ¿Sí? Okay. Okay, good questions. I'm switching essays. Yeah. Thank you. También hubo cambio de traductor. Voy a cerrar. Oh, okay. Okay, so Muy bien. yesterday we kind of got to the point of looking at post-truth. Entonces, ayer llegamos al punto donde pudimos ver todo hasta donde dice el significado de la posverdad. And I'm going to make an assumption right now that probably every single person in this classroom is on some form of social media. Y yo voy a hacer aquí una presuposición de cómo es que cada persona de este salón de clases So está involucrado en las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, any of those things that you're on. So you don't have to raise your hand, I'm just making a statement. Y por ejemplo, no tienes que levantar tu mano si estás en estas redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o alguno de reproductor de música. No te voy a preguntar porque seguramente todos tienen algo de esto. Okay, O but correo electrónico. what we have to understand is all of that shapes our worldview. Pero lo que quiero decir con esto es que el hecho de estar en cualquiera de estas ya está moldeando nuestra forma de pensar. And those things that might be shaping it may not be, they might be good things, or you think they're good things, but they may not be biblical things. Y tal vez tú piensas, bueno, esta forma nueva de pensar que he visto a través de las redes sociales, puedes pensar, bueno, tal vez es algo bueno, pero tal vez no es bíblico. And if you're just clicking that you like it or you don't like it or you whatever, you may not be thinking too deeply about what the issues are. Y tal vez tú solamente estás poniéndole me gusta o no me gusta, pero realmente no estás yendo como que más allá del conflicto, la situación. Yeah, I don't mean, I'm not pointing my finger at anyone, I'm just saying, generally we'll just say, oh, we like that, we don't like that, we're not thinking, we may not be thinking too deeply about it. Y realmente no estoy juzgando, simplemente digo que cuando te salen cosas y te pones, si me gusta, no me gusta, realmente no estás yendo como que profundo en lo que está diciendo o actuando lo que dice esa publicación. But much of that shapes what we think, and what we think, if we say we're believers and we want to line up biblically, much of what we're seeing and hearing doesn't enable us to do that. Por ejemplo, lo que sí está pasando es que nos demos cuenta, ¿no? Sí está habiendo un cambio de mentalidad cada que estamos recibiendo este tipo de mensajes, aunque no nos demos cuenta. So I know you're reading a book this week, Rethinking Social Justice, Yo sé que están leyendo un libro esta semana que es Reformulando la Justicia Social, which is actually an older book when some of this started stirring, some of the problems started stirring. y este es un libro un poquito antiguo para decir, por ejemplo, de todos los conflictos que ya estamos viviendo hoy en día.
there's a number of books right now. One of them is a good one with a biblical worldview is Why Social Justice is Not Biblical Justice. Hay un buen libro que tiene una cosmovisión bíblica que se llama ¿Por qué la justicia social no es una justicia bíblica? I know that Andrea is going to talk a little bit about justice in a different time period. Y yo sé que Andrea, ella se encarga de dirigir una semana donde vemos temas de justicia. But from the worldview side, it's really important to know that what we get exposed to, we have to weigh biblically and not just legally and not just culturally. Y es bien importante que nos demos cuenta de estos temas cuando estamos expuestos a esta información, que busquemos que sea información bíblica, no solamente que se refiera a una información cultural o una información que viene, por ejemplo, del gobierno. So here's what I mean by this. A lo que me refiero con esto, In my nation, there are many things that are legal, but they are not biblical. en mi nación hay muchísimos términos que son legales, pero no son bíblicos. So abortion was now just rolled back to 9 months. You can have abortion up to 9 months. That's legal, but it's not biblical. Por ejemplo, el aborto. En mi nación, el aborto se permite hasta que tienes 9 meses de embarazo y es legal hacerlo, pero no es bíblico. My daughter was born and raised in this mission. Y por ejemplo, mi hija fue nacida y también creció en esta misión. Actually, when we lived in Benin, back in the Benin story, she was 7 and 8 during that time period. Y justo cuando estábamos viviendo durante la historia que les contaba de Benín, ella tenía 7 o 8 años. And at the time, there was a boat that had 150 trafficked kids on it. Y en una situación nos encontramos con un bote que tenía aproximadamente 150 niños que estaban siendo traficados. And the police were kind of going after this boat, and so the people on the boat drowned all the children. Y entonces la policía estaba tratando de rastrear este bote porque traía a los niños, entonces la gente se vio en un punto donde tuvo que ahogar a estos 50 niños. And as a seven-year-old, my daughter said, I want to stop that. Y mi hija, al enterarse de esto a los 7 años, simplemente dijo, yo quiero parar esto. Now, so to stop that, she ended up doing 9.5 years of university. Y ella, su forma para detener esto fue terminando, haciendo 9 años de la universidad. So she's now a human rights lawyer. Y ahora es una abogada de derechos humanos. And she gets a lot of really interesting things in the mail to read that I get to read. Y siempre le están llegando cosas bien interesantes. Thank you so much. Sí, gracias. Y siempre está ella llegando de estos correos con temas bien interesantes. And there's an organization called the Christian Legal Society. Hay una organización que se llama la Liga Cristiana Sociedad. What they deal with is biblical worldview and legalities. Y ellos específicamente se detienen a ver estos temas que son legales y los que tienen como un trasfondo cristiano. And the issue before last, what they dealt with was social justice is not biblical justice. Y muchas veces se encuentran con este tema. La justicia social no siempre es justicia de una forma bíblica. So from the social justice arena, they started redefining a lot of the terms that we would say are how God defines things. Por ejemplo, nos encontramos en la situación donde toda la justicia social empieza a crear sus propios términos sobre cosas que la Biblia ya nos estaba hablando. So even redefining what human rights means versus civil rights, what do those words actually mean? Por ejemplo, desde una palabra como puede ser derechos humanos y derechos civiles, y cómo cada uno le dan una denotación diferente. So significado. when you talked about last week walking with the poor, you're talking about not just economically poor, but in every way they can be poor. So they can be economically sound, but they can be socially poor. Cuando estamos hablando de una pobreza, estamos diciendo que no siempre se va a ver como una pobreza económica. Entonces, cuando caminamos con el pobre, también podemos tratar otros temas de pobreza dentro de todos los aspectos que vimos. But if we don't look at the person as a whole person, and we only start to look at one area of it because we're redefining what that means, then the whole person's need doesn't get met.
Si nosotros dejamos de ver a la persona como una persona que tiene muchas necesidades y nos enfocamos solo en una, entonces no vamos a poder llegar a ver el complemento de esa persona. So all of these very complicated issues that have become more complicated because they're getting redefined. Y tenemos complicaciones sobre complicaciones porque le empezamos a dar como nuevos términos y nuevos conceptos. And when I brought up yesterday the new statistics of the churches, if only 6% of the church even has a biblical worldview, how's the church going to be the answer to some of these issues? Y se acuerdan de las estadísticas ayer, como solo el 6% de todas las iglesias están viviendo con esta cosmovisión bíblica cristiana. Entonces, ¿cómo van a poder ellos cambiar la sociedad con estos números? So whether you ever work developmentally or not, Aún no sé si tú tengas un trasfondo, si hayas trabajado antes en desarrollo o no, as a believer, this is all of our responsibilities. pero simplemente por ser creyentes, esto ya se hace una responsabilidad para nosotros. To make sure that we're aligned biblically in our communication, in how we work, in how we think, and challenge each other when we think, oh, I'm seeing something that doesn't look so good. El asegurarnos que tenemos una cosmovisión bíblica, cristiana, que nos está retando día a día, y también que podemos retar a otros que sabemos que son creyentes a encontrar esta cosmovisión bíblica. So remember yesterday I said that worldview is like making bread. You have to keep kneading the dough. Y era como yo les decía ayer, el tema de cosmovisión es como si estuvieras haciendo pan y necesitas leudar la masa. Because I can have an idea and I can think my idea is right, but if I can't, if that idea isn't exactly that 100% right, it's going to take somebody else to challenge that. Chris, what are you thinking? Por ejemplo, si yo tengo una idea y puede que sea una idea correcta, pero no es bíblica, siempre se va a estar retando a ese pensamiento. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué estás pensando esto? And then I might say, well, you know what? I don't know what I'm thinking. I've got to think through this. Y tal vez llegue el punto donde diga, oye, sí es cierto, ¿por qué estoy pensando esto? Tal vez no es cierto. Or I explain what I'm thinking and it helps the other person, but we have to be able to help one another so that we stand together. O tal vez llega una persona y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo no lo había entendido de esta forma y en esta comunión empezamos a caminar juntos de la mano. And so I would say for all of us to be, think about what you listen to, think about what you watch, think about what you read, and start to be critical, not judgmental, but critical thinkers about what you're looking at. Y yo simplemente te animaría a que tomaras más en cuenta o que pusieras más atención en lo que lees, en lo que escuchas, en lo que ves, porque todo eso empieza a que tú mismo puedas tener este pensamiento crítico de decir, ok, lo que estoy viendo es bueno o es malo, y no como un juez, pero más bien como decir, bueno, ¿realmente será algo bueno lo que estoy viendo y escuchando? When we use the term critical thinking, it's a proper term, critical thinking. Cuando usamos este término, pensamiento crítico, es un término. It means that you're looking at the implications of the idea. Esto significa que cuando tienes un pensamiento crítico, estás viendo todas las implicaciones que trae lo que estás viendo o lo que estás escuchando. So you're looking at the presuppositions of that idea and the implications of that idea. Por ejemplo, es una idea, pero tú vas a pensar más allá. ¿Cuáles son las implicaciones de lo que esto quiere decir y las suposiciones de lo que esto está diciendo? And then you're looking at what are the applications and the effects of that idea. Y empiezas a ver más allá todavía. ¿Cuáles son los efectos y las aplicaciones de este concepto, de esta idea? Okay, so when you're working with the community, that's very important to help them understand that. Y cuando estás trabajando con una comunidad, es muy importante el entender este pensamiento crítico. Because it's very easy for lots of people to have ideas, but you have to be able to help them ask the right questions to know what's going to happen with this idea. Porque vas a tener mucha gente, vas a tener muchas ideas, pero tú necesitas saber, ok, esta idea, ¿qué connotaciones tiene y qué puede generar en mi comunidad? So if I do this, what does it mean for 5 years from now or 10 years from now? Si yo tengo esta decisión, ¿qué va a representar el tomarla en 10 o 5 años? Okay, and if we don't ask those ideas,
whoever follows us in 5 years or 10 years is going to be dealing with the consequences of what we didn't think through to start with. Y si yo no empiezo a hacer estas preguntas, la persona que llegue en esos 5 o 10 años va a estar viviendo consecuencias de a lo mejor la decisión que yo tomé. And so we have to train ourselves to be, when we read, you can be asking even the Lord, what questions should I be asking about what I'm seeing here right now? Incluso cuando estés leyendo, tú puedes ir con el Señor ahí mismo y preguntarle, bueno, ¿qué preguntas podría yo generar de esto que estoy leyendo? So when I'm looking at somebody's written an assessment report, for example, Por ejemplo, si alguien está escribiendo un reporte de evaluaciones, I start looking at what are the questions I need to know in order for this assessment to actually work. yo empiezo a ver, bueno, ¿cuáles son las preguntas que se debían hacer para que esta evaluación fuera real o correcta? Okay, and if you don't, if you just take it at face value, a lot of things could be wrong because we all write from our own perspective. Y si tú, por ejemplo, te enfocas solamente en lo que hablábamos también, de lo que es valioso o no, pues te metes en un tema que es como muy ambiguo, porque como vimos ayer, para algunas personas unas cosas son valiosas y para otras otras. Okay, so if we think about Moses and him sending in the 10 spies in Numbers 13. Pero, por ejemplo, vamos a poner una historia de Moisés cuando envía a los espías. Yeah, A los dos espías. the book is Numbers 13. La historia está en Números capítulo 13. Okay, so he tells them, go into the land, see what the land is like. Y él les dice, ¿no? Les da un mandato, les dice, vayan a ver cómo es la tierra en ese lugar. See what they're growing. Ve, observa qué es lo que está creciendo en See ese what the lugar. people are like. Ve cómo es la gente en el lugar. And then bring us back a report. Y después nos vas a traer un reporte. Okay, and bring us back some fruit, right? Y también nos vas a traer como muestras, ¿no? Nos vas a traer la fruta. So you know the story, the 10 came back. Y tú te acuerdas de esta historia. 10 came back with a negative report. Llegaron 10 personas con un reporte negativo. Here's the fruit, and we're like grasshoppers, and there's nothing we can do. Aquí está tu fruta, pero nosotros somos como si fuéramos unos grillitos ahí y no hay nada que podamos hacer. And only Joseph and Caleb were able to say, no, they gave God's perspective, not their own perspective. Y solamente 2 personas, José y Caleb, pudieron ver la perspectiva que de hecho Dios quería que vieran. And said, no, with God we can do this. Y ellos decían, no, realmente con Dios sí podemos hacerlo. The people came back with their own perspective, and when you read an assessment report, it's often somebody's own perspective. Y muchas veces va a ser así, o sea, ellos vinieron con una perspectiva diferente y cuando tú vayas a hacer estas evaluaciones en las comunidades, generalmente vas a traer estos reportes que se van a ver muy diferentes. And you have to be able to see a broader perspective. Pero necesitas tú tener una perspectiva que sea amplia. It takes asking the right questions and having a different worldview. Y esto va a venir a través de hacer las preguntas correctas y de tener una cosmovisión bíblica. Both Joshua and Caleb was like, with God all things are possible. Josué y Caleb ellos dijeron, sí, con Dios sí es posible que lo podamos lograr. And with the other 10, it was like, we have to do this by ourselves. Y con nosotros 10, ellos tenían esta mentalidad de que no, es que lo vamos a tener que hacer nosotros solos. We can't do it, we're like grasshoppers. Y no vamos a poder hacerlo, simplemente vamos a ser como cucarachas. So it paralyzed them for 40 years. Y eso los paralizó por 40 años, Okay, until they all died off. hasta que todos se murieron. Only Joshua and Caleb got to go into the Y promised land. solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Okay, so that perspective is really important for us. Y esta perspectiva es bien importante para nosotros. And I told you the first day, there are a lot of loud voices that are saying things against our worldviews that would that are shapers right now in our culture. Y yo te dije desde el principio, ahorita hay voces que están muy fuertes sonando alrededor de nosotros, que están trayendo con una cultura que debemos de aprender a tener nosotros nuestra perspectiva bíblica. You have to remember, there's nothing sacred about culture. Ahora, hay otra cosa, un punto que es importante, no hay nada sagrado en la cultura, Culture is man-made. porque la cultura fue creada por el hombre. And we know that when God told them to cross over, Joshua and the tribe to cross over, Por ejemplo, cuando Dios manda a Josué a cruzar, he told them exactly what they could touch of the culture and what
that they could not touch in every village that they went to. Él específicamente les daba instrucciones de qué cosas podían tocar, de qué tipo de culturas podían acercarse y de cuáles no podían tocar nada. Okay, because it's man-made, it's not God's made. Porque la cultura es creada por el hombre, no es creada por Dios. And that's where we have to know we honor the culture, we honor the people, but not everything in the culture is right. Y sí, podemos siempre traer esta mentalidad de honrar. Honramos a la cultura, honramos a la persona, pero tenemos que tener la mentalidad también de saber hasta dónde podemos llegar. And that, again, is where it takes us to really be interceding and see how do we navigate. Y una vez más, o sea, hay que estar intercediendo para ver cómo nos podemos mover dentro de esos lineamientos. So we can work with the people and see them actually released into God's full intentions for them. Para poder llegarle a la gente, caminar con ellos y verlos en la plenitud de lo que Dios les ha llamado a hacer. Okay, what I want you to do is stand up Ahora lo que quiero que hagamos es and que go talk to one person that you haven't been talking with. So everybody leave your tables todos levántense de sus lugares. and just say one thing that you were hearing that you're going to think a little bit more about. But they can go with another person. Yes, one person. Ok, puedes ir con una persona que esté en otro lugar. If you're gonna tell They should talk to somebody about what they're hearing and what they need to think more about. que ve con alguien y compártele lo que estás escuchando y lo que sientes que debes de This is my trabajar. screen, right? Yes, like the screen. Como algo, I don't want to drink it and have problems later. Y algo que quieras profundizar más. Párense y cambien de lugar. Stand up and take places. Thank you for making this without even asking. Oh, no, don't worry about it. I remember you like a latte without flavor, so. Este tema es un poco amplio de lo que voy a hablar y sí les recomiendo que empiecen como a estudiar ustedes acerca de esto. But again, it's really hard if we don't know what the Bible says, it's really hard to know if we're talking something biblical or not biblical. Perdón, el tema de todo el trasfondo bíblico es muy amplio, entonces tenemos que estudiar bien para poder saber que cuando llegan estas cosas, otras personas con ciertos comentarios, tenemos que saber qué viene de la Biblia. So that brings us back to making sure we know what's in the Word. Y ahí nos regresamos a lo que hablábamos, ¿no? De conocer bien lo que dice la palabra. And I think if you're open enough with God to be able to say, I don't know, Y yo creo que si tú eres vulnerable con Dios y le dices, Dios, no sé, then God is able to tell you what it looks like from His side. no sé, o sea, no sé qué pensar, o qué opinar acerca de esto, Él seguramente te va a mostrar la forma en la que debe ser. Okay, so I'm going to just shift just a little bit before the break here, Y yo aquí voy a hacer un pequeño cambio antes de que nos vayamos al descanso. and just give another part about what shapes our worldviews. Y también quiero dar un poquito de qué otras cosas también están moldeando nuestra cosmovisión. And this part of the worldview has a lot of different names to it. Esta parte de la cosmovisión se le ha otorgado muchos nombres. So in your worldview reading, it might be called dichotomized thinking, Ok, por ejemplo, cuando estamos leyendo, a este término se le puede llamar como Dicotomía. dicotomía or split thinking, o pensamiento dividido or the great reversal. o la gran reversa. They're all names for this same thing, A todos estos nombres que les di son la misma cosa, which is the sacred secular divide. que es este término de sagrado secular. Now, when we read the Bible and we read particularly the Old Testament was written in Hebrew and it was written with what we call Hebraic thought. It was very integrated. Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento, tenemos que tomar en cuenta que fue escrito en hebreo y que también está utilizando un lenguaje de los hebreos que es muy cerrado. So all parts of life were important. Así que todas las partes del libro son importantes. And so when we look at the role of the priest in the Old Testament, Por ejemplo, cuando vemos el rol del sacerdote en el Antiguo Testamento,
Everybody's quick to say that he was the one that made the sacrifices. That's true. Rápidamente podemos pensar, sí, es que él era el encargado de hacer los sacrificios. Or Y es that verdad. he was the one that interceded. That's also true. O decíamos, bueno, es que él es el encargado de la intercesión, y también es verdad. But the priests were also the gatekeepers. Pero, por ejemplo, lo que también dice ahí es que el sacerdote estaba encargado de las puertas. They were the praise and worship leaders. Ellos eran los encargados de la alabanza y la adoración, los líderes. They were the janitors. They had to clean up all the blood from all the sacrifices. Ellos eran también los encargados de la limpieza de todos los sacrificios y todo lo que había sucio en el templo. They were the house inspectors to see if the house had mold in them or not. Ellos eran los inspectores como las amas de llaves y eran los que se encargaban de ver que todo estuviera funcionando en orden. They were the medical people to see if people had leprosy or not. Ellos eran médicos y tenían que revisar que hubiera personas que tuvieran lepra o no. So if you hear that, it's a priest that we think is in a sacred role, but he was doing many things that would have been considered very secular. Y por ejemplo, vemos este rol del sacerdote que lo vemos como, no, es que es bien sagrado. Pero si te pones a pensar, él le tocaban hacer un buen de cosas que parecieran seculares. Because for God it was all integrated. Porque para Dios no hay una separación, todo está integrado. Even when we see New Testament, Aún en el Nuevo Testamento, the things that Jesus is challenged on are things that people think, oh, this isn't holy enough. las cosas que normalmente ves que Jesús a veces batallaba con la gente es porque las personas le decían, no hagas esto porque no es bueno que tú lo hagas. So why are you talking to the woman at the well or the tax collector? ¿Por qué le hablas a la mujer del pozo? ¿Por qué le hablas al que recoge los impuestos? You know, why are you letting somebody touch your feet? ¿Por qué dejas que alguien te toque los pies? All these questions that they brought up to Jesus because they didn't think it was holy enough. Y todas estas preguntas le hacían a Jesús y llegaron a pensar, no, es que no es tan santo. Now, historically, when we have the beginning of Christianity, Y en la historia, cuando vemos el principio del cristianismo, in the first 100 years of Christianity, we have the followers of Jesus doing everything in ministries that we see today. por ejemplo, vemos a los primeros cristianos, los primeros seguidores, haciendo cualquier cosa, cualquier tipo de ministerio. So they worked with orphans and widows and street Trabajaban people. con huérfanos, con viudas, con gente de la calle. Okay, we read about this in Acts, even the discussions, who's feeding who. Y lo vemos en el libro de Hechos, cuando están discutiendo quién va a alimentar a quién. And we see scripturally, when we talk about Old Testament, we see scripturally very strong throughout the Word about what our responsibility is to those who are poor, needy, widowed, orphan. Y en el Antiguo Testamento deja bien claro cuál es nuestra postura delante de las personas vulnerables, los pobres, los ancianos, los huérfanos, las viudas. Okay, so the first 100 years people understood that. Y los primeros 100 años la gente entendió, o sea, los cristianos habían entendido súper bien este punto. But as the gospel went up from Israel and up into the Greco-Roman world, the Greco-Roman worldview was very split. Pero de ahí, cuando se empezó a mover del punto donde nació el cristianismo, se empezó a ir hacia lo greco-romano, que fue cuando cambió todo, ahí hubo una gran división de lo que era correcto o no. So the gods and goddesses, they were sacred, and they were high. Porque ahí los dioses eran sagrados y estaban en un lugar alto. Man in the earth was low and it was separated. El hombre estaba abajo, separado de Dios, en otro nivel. So the gospel went into that kind of thinking. Y entonces ahí fue donde el evangelio se desvía y entonces toma otra postura. Now, when you look at the book of Ephesians or the book of Colossians, they're struggling with these ideas. Y cuando tú lees el libro de Efesios y Colosenses, puedes ver cómo ellos están batallando con esta forma de pensar. Paul in his writing is addressing the wrong thinking that they have because they've separated. Y Pablo les está hablando y les está diciendo, cambien su forma de pensar porque los está dividiendo. But from a historical perspective, as the gospel goes, by the time you get to the 4th and 5th century, Y conforme el evangelio fue avanzando, cuando llegamos al siglo 4 y 5, you have a big persecution of Christians, but you have Constantine coming and saying, I will stop persecuting you, but you can only worship these places.
tenemos ya después este cambio en donde la iglesia es perseguida, los están matando y después llega Constantinopla y les dice, bueno, ok, yo los voy a dejar vivir, sí, adoran a mis dioses. And he put priests there that reported to him in those places. Y entonces él empieza a poner como estos dioses en nuevos lugares. And what they were told is they could follow Jesus, but they couldn't do anything that related to anything Jewish or the Old Testament. Y entonces What les we dice, call Old Testament now. ok, tú puedes seguir creyendo en Jesús, pero no puedes hacer nada que lo demuestre, nada del Antiguo, del Testamento, nada de lo que habías hecho antes. So none of the Old Testament holidays, for example. Por ejemplo, ninguna de las prácticas del Antiguo Testamento. Okay, so now if you look at what those holidays are about, they're all about remembering God. Y si tú te das cuenta, el Antiguo Testamento tenía todas estas festividades que lo que hacían era recordar lo que Dios había hecho. You can read and see what each one is about, but each one it says so that you'll remember me, so that you'll Y remember tú me. puedes investigar acerca de estas fechas y puedes darte cuenta que cómo constantemente Dios quería que lo recordáramos a Él y lo que había hecho. So now they're not supposed to be remembering me. Y ahora, en este punto, es como, ya no vamos a recordar nada de lo So they're que following what becomes a very narrow gospel. Y entonces el Evangelio se empieza a hacer como muy delgadito. Now fast forward to the 13th century, Y entonces ya vamos avanzando hasta el siglo and then XIII up into the 15th century, y después al siglo XV. you have the church saying, it's not our role to take care of the poor and needy. Ya la iglesia toma un rol que es completamente opuesto y dice, el pobre no depende de mí. It's not our role to take care of the widows and the orphans. Yo no tengo por qué cuidar de las viudas y los huérfanos. It's not our role to take care of the sick. No es mi rol cuidar a enfermos. That's the role of government, not Eso- the role of the church. Eso le pertenece al gobierno, pero no a la iglesia. Okay, that was the environment that you had Martin Luther and others take place in. Y aquí es donde empieza a surgir la reforma con Martín Lutero y otras personas que estaban como en contra de este pensamiento. So yesterday when we looked at the shift that went from pre-modern to modern, it was because they didn't even read the word to know what was in the word. Y este cambio que se dio del premodernismo al modernismo se da cuando nos damos cuenta que realmente la gente ya no tenía forma de leer la Biblia y no conocía nada de lo que decía. Now when we talk, again, historically about the Reformation period, Cuando hablamos del periodo de la reforma en la historia, we see that in any Reformation, any revival is a true revival if there's a Reformation that goes with it. y podemos darnos cuenta como si hubo un avivamiento y ese avivamiento trae una nueva reforma, entonces el avivamiento fue real, fue genuino. So if you just have good meetings and there's no social change, then you just have good meetings. Porque si tienes unas juntas bien padres y todo bien chido, pero no cambia una reforma o no sale de ahí una nueva estilo de vida, entonces simplemente ahí se queda hasta la junta. But what Martin Luther was challenged with is God has something to say for the poor and the needy. Pero lo que hizo Martín Lutero fue pelear por decir, es que realmente Dios tiene algo para los pobres. And it was more important for them to eat and take care of their children than it was for them to buy the indulgences. Y para ellos llegó un punto que era más importante comprar las indulgencias que alimentar a su propia familia y a sus hijos. It was more important to take care of the widow and the orphans Y entonces than it was for them to buy indulgences. Martín Lutero se da cuenta de esto y empieza a decirles, es que es más importante alimentar a los niños, cuidar a las viudas, proteger a los huérfanos, que estar comprando las indulgencias. And it was really important for them to know the word of the Lord, whether they read it, if they didn't know how to read, you taught them how to read, and put a lot into songs so people could sing it if they didn't know how to read and Y write. entonces él se dio cuenta de que era muy importante que la gente conociera la palabra, pero decía, ¿cómo la van a conocer si no saben ni leer? Entonces para él empieza a tener este pensamiento, es que necesitan aprender a leer y necesitan tener la Biblia accesible, pero él empezó a hacer canciones para que la gente conociera a través de las canciones lo que decía la Biblia. So if you study church history and look at revivals, almost all the revivals bring people back from a very separated view to a very integrated view. Si tú ves la historia de la iglesia y los avivamientos, vas a ver cómo vienen desde una postura donde hay dos como grandes tipos de pensamiento que son muy diferentes, pero después llega un punto donde los dos como coinciden.
So the separated view looks only at the salvation of the soul. Y muchas veces este pensamiento separado únicamente se va a enfocar en ver la salvación de las almas. The integrated view looks at the transformation of society. Y cuando viene esta integración, vamos a buscar no solamente la salvación, pero también un cambio social. The salvation of the soul La salvación del alma is not going to challenge anybody in government. They don't really care about that. realmente no va a traer un cambio a las personas que viven en el gobierno, porque no lo van a ver como necesario. The transformation of society, now that's going to be a challenge. Pero cuando hay una transformación en la sociedad, entonces sí va a afectar al gobierno. Now, the other thing that, we'll talk about this after the break when we talk about who Jesus is. Vamos a hablar después del descanso, ¿quién es Jesús? But when we look at Hinduism, Buddhism, and Islam, they all have an answer for who Jesus is. Pero cuando vemos a las otras, por ejemplo, cuando vemos religiones como el budismo, el islam y el hinduismo, todos ellos tienen un pensamiento de Jesús. So they don't care if you talk about Jesus. A ellos no les molesta que tú hables de Jesús. That's not the challenge. Ese no es un problema para ellos. Whether he's God or not, that becomes a challenge. Whether he was crucified or not becomes a challenge. Pero cuando hablamos de si es Dios o no, ahí es donde ya se pone un poquito tenso el tema, o si les decimos si Jesús es Dios o no, entonces ahí se pone tenso la cosa, o si fue crucificado, pero But if también se our pone tenso. following Jesus is just completely private and it doesn't make any difference in how we live, Porque el hecho de creer en Jesús muchas veces es algo tan privado que no cambia tu forma de vivir it will never bring a transformation to society. y no va a traer una transformación en la sociedad. Okay? So when we're talking about seeing society, the reformation of society, or even praying right now for another great awakening, it's more than just the revival portion of that. Por ejemplo, en las reformas nosotros podemos ver que empezaba con la oración, pero tenía una causa en lo social. Incluso ahorita, si nosotros estamos orando porque venga un avivamiento, But how does God want to see us live so it's lived out in va all areas of a society? traer un movimiento social y se trata de ver cómo Dios quiere que vivamos y traerlo a la sociedad. In YWAM, we talk about it in the context of how do we see the kingdom in the spheres. Por ejemplo, en Cancún vemos mucho cómo se ve el reino de Dios y cómo se ve en cada una de las esferas. And then we have to look, well, what sphere isn't important? Y ya no se trata de ver, bueno, ¿cuál es la esfera menos importante? Is there some sphere you don't want to see the kingdom in? Porque ¿acaso hay alguna esfera donde no te interesa ver el reino de Dios? One of the spheres is family. Una de las esferas, por ejemplo, es la familia. Do we not want to see the kingdom there? ¿Queremos ver el reino de la familia? Okay, education, La educación, government, en el gobierno, justice. justicia. Just each one of the spheres we can name, and we want to see the kingdom in each of those areas. But if we have split thinking, we don't even approach those areas. Pero nosotros, nuestra intención es ver el reino de Dios en cada una de las esferas. So I Pero just, con este pensamiento dividido, va a ser muy difícil poderlo verlo hecho en las I just esferas. draw this and then we'll have a break. Voy a dibujar esto y después de esto ya nos podemos ir al So- descanso. When we talk about the spheres, Cuando hablo de las esferas, we're talking about seeing transformation in all of them. me estoy refiriendo a que queremos ver transformación en todas ellas. Okay, transformation or development De transformación o desarrollo, in every sphere. en cada una. Okay, if we have, that's not exactly round, but it's okay. No es exactamente redondo, pero se entiende. Okay, what happens when we have when we have biblical thinking? These are the spheres, and this is the kingdom. God says, bring the kingdom into every area of our life. Cuando nosotros tenemos un pensamiento integrado, nosotros vamos a ver las esferas de esta forma y entonces vamos a querer ver la transformación en cada una de ellas, digamos que progresivamente, pero en todas. Okay, biblical worldview. Esta es una cosmovisión bíblica. Transformation in every area of society. Transformación en cada área de la sociedad. What a lot of us think about is that if this is the church, we want to see the church grow and expand, and we smash everything into another little piece. Y por ejemplo, otro tipo de cosmovisión sería esta, que es la dividida. Es decir, por ejemplo, bueno, voy a empezar a transformar la iglesia y entonces voy a seguir con la iglesia, pero ¿qué va a pasar? Que solamente va a acabar en la iglesia.
Okay, this is not a biblical worldview, it's actually an Islamic view. Y de hecho esta no es una cosmovisión bíblica, esto sería más bien una cosmovisión de, por ejemplo, el Islam. Okay, so what we need to see is God wants the kingdom in every area. Entonces tenemos que entender cómo es que Dios quiere ver la transformación en todas las esferas. But if we have split thinking, then we think only these things are good and these things are not. Pero si tenemos esta mente dividida, vamos a categorizar y decir, esto es lo más importante y vamos a empezar aquí y todo lo demás no es importante. And unfortunately in the church we do the same thing. Y desafortunadamente en la iglesia muchas veces hacemos So esto. we say to be a pastor, to be an evangelist, to be a missionary, those are good. Categorizamos, el evangelista, el pastor, el misionero son importantes. To be a development worker, to be a nurse, to be a janitor, those things are not so good. Y por ejemplo decimos, bueno, un enfermero, una persona que se encarga del desarrollo, la persona que se encarga de la limpieza, bueno, no es tan importante. Because we're thinking this split instead of integrated whole. Porque estamos viendo esta mentalidad dividida en lugar de verlo como algo que se integra uno con otro. Okay, we're going to just pause there Y aquí vamos a hacer la pausa, and take your break, tomen su descanso then we'll come back after the y break. vamos a regresar. Y hay un snack. There are some snacks here. How much time do they have? Sorry? 11:20. A las 11:20. Okay, there's some snack, guys. Hay snack. Si no te gusta el pan con Filadelfia, hay unas galletas, pero no las galletas y el pan, ¿ok? If you Back or should I just start? Let me just ask if there's any, there is, okay. Any comments or questions from right before the break? Ok, yo quiero saber honestamente si tienen preguntas o comentarios de lo que platicamos antes de irnos al descanso. Can you tell, or can you explain why the second circle you drew, why that is an Islamic worldview? Sure. Yo quisiera saber por qué cuando hablaste de este segundo ejemplo, el segundo círculo, yo quisiera saber por qué es un pensamiento o una forma de pensar del Islam. So let me backtrack and talk about a biblical worldview. So it's always good to talk about what's the real versus what's not. Ahora yo quiero irme un poquito profundo en este tema, voy a hablarles de la cosmovisión, porque es importante partir de ahí para saber qué es real y qué no. So scripturally, we're supposed to live our life before God. Ok, en la Biblia dice que nosotros debemos de tener nuestra vida delante de Dios. He gives us guidelines for how we live. We see that in the Ten Commandments. Usamos, por ejemplo, los 10 mandamientos para tener esta guianza de cómo Dios quiere que vivamos. And if you want to think about what are the absolutes, we can say those are some of our absolutes. So we don't murder, we don't, like that. Y si pensamos como en algunas características que son absolutas del cristianismo, que no cambian, podemos basarnos en los 10 mandamientos, ¿no? No matamos, no robamos. But then he gives us guidelines that we choose how we walk forward. Pero también hay otros mandamientos que Dios nos da, pero que también nos muestra un poquito de cómo decidimos nosotros vivir. And that's like the whole book of Proverbs on how we walk and gaining wisdom and walking in the fear of the Lord and talking to Y Him. con esto me estoy refiriendo al libro de Proverbios, donde nos dan consejos. Oye, ¿cómo debes de vivir? ¿Cómo debes de hacer esto? ¿Cómo debes de tener amistades, relaciones? Pero nos deja a nosotros la decisión. And also, in the whole of the Bible, it's integrated for all those areas of society. Y durante toda la Biblia vamos a ver cómo Dios integra todas las áreas de la sociedad. Okay, now we have, and remember, part of our worldview is that God gives us free choice. Y una cosa muy importante de la cosmovisión bíblica cristiana que nosotros debemos de tener es que Dios siempre nos da libre albedrío. We choose to follow, but we can also choose to make the wrong decisions. Nosotros tenemos la decisión si queremos seguirle o si queremos tomar alguna mala decisión. And then God, even though God, one of the names of God is that He's Redeemer, He can redeem even the wrong choices we make, but it's still that we have free will to make the choice.
Y Dios tiene un nombre muy importante en este aspecto que se llama Redentor, que aun cuando tomamos malas decisiones, Él redime, pero la mala decisión está en nosotros decidirla, ¿no? Okay, now let's look at the Quran. Ahora vamos a ver el Corán. The Quran, you're prescribed how you live. En el Corán se prescribe cómo debes de vivir. Okay, so I've lived in lots of places in the Middle East, and so you are told how to dress, how not to dress, who to talk to, who not to talk to. A lot of things are very Yo prescribed. conocí esta parte del Corán cuando vivía en estos países, porque realmente ahí te dice cómo debes de vestirte, con quién debes de juntarte, con quién no debes de juntarte. And then, like I said yesterday, even the issue of free will, it isn't the same as it is in Islam as it is in Christianity. Y también el tema de libre albedrío, como lo trata la Biblia, es muy diferente a como lo habla el Corán. So instead of how do you live in a way that represents God in each sphere of society, they tell you how to live they tell you how to live, and all these areas of society are scrunched like this. Y por ejemplo, en la Biblia te dice Dios, bueno, esta es la mejor manera como puedes vivir y te da estos consejos. Y en el Corán se cierra y te dice, ok, estos son los pasos y esta es la forma en que debes de vivir y hacer las cosas. Y entonces automáticamente se cierra ese círculo porque te dejan como que muy limitado. So when I originally went to the Middle East to work, and they said in order for people to work in healthcare, we need some people that have been educated. Cuando yo recién empecé a trabajar en Medio Oriente, nos decían, necesitamos que vengan personas a trabajar, pero necesitamos que estas personas tengan estudios. All the students that were given to me had education, but it was only religious education. Y cuando yo recibí a todos estos estudiantes, sí tenían una educación, pero solamente había sido una educación cristiana. No, not Christianity. ¿Ah, no cristiana? Okay. No, religious education. Una- In the Quran. Oh, okay. Una educación religiosa, pero en el Corán. Okay, so when you say, do they need 2 tablets or 2 cc's of medication, they didn't have any idea about the difference because their education was only in the Quran. Pero cuando yo les decía, ok, tú tienes, no sé, algún instrumento y les hablaba de los instrumentos que necesitaban, ellos no tenían idea de lo que yo estaba hablando porque ellos solamente habían sido educados en el Corán. Okay, so the Quran took over how they were to live and how they were to function in all those spheres of society. Y entonces el Corán había sido como en esta esfera, porque el Corán era todo lo que ellos conocían y todo lo que habían estudiado. Again, biblically, God gives us the boundary stones, but He also says, walk in the fear of the Lord. Porque Dios sí nos está, en la Biblia nos está mostrando todas las esferas y la forma en que podemos trabajar en ellas, pero siempre nos está diciendo, debemos de caminar en temor al Señor. And it's dependent on that relationship with God about what we do or we don't do. Y dependiendo de nuestra relación con Dios, es que nosotros sabemos qué sí podemos hacer y qué no. But we also understand that science just isn't of man, but God is the creator. He created the whole earth and He knows what's there. Y por ejemplo, podemos tomar la ciencia. La ciencia sabemos que viene de Dios, o sea, Dios creó todo y conoce todo. So each of those areas, God has a way for us in every one of those spheres. Y en cada una de las esferas, Dios está involucrado en ellas y le interesa. But if our thinking is only what is sacred to be important, then we don't even look at the other spheres. Pero si en mi forma de pensar solamente le doy importancia a lo que es sagrado, todas las demás esferas van a quedar a un lado. And again, I'll use my country as an example. You can just look at our country and see what a mess it's become because of that. That's the thinking. Y yo te puedo decir el ejemplo de mi país, ¿no? En Estados Unidos, y cómo se ha convertido un desorden el hecho de mantener esta separación de lo que es importante, sagrado y lo demás no. So in that whole area of arts and entertainment, you had the church mostly just leaving that whole area. And they're only now trying to go back into it. Y yo, por ejemplo, puedo ver cómo en el área de la esfera de todas las artes, la música, el entretenimiento, muchas veces en el área de entretenimiento la iglesia ha dicho simplemente no puedo entrar ahí y se ha alejado. And the area of education that used to be under the sphere of family
I mean, the sphere of education used to be under the authority of family, which is biblical, was given over to the government. Y por ejemplo, la esfera de la educación estaba bajo el dominio de la familia, eran los que se encargaban de llevar a cabo esta educación, y sin embargo se separan y entonces le pasan toda la esfera de la educación al dominio del gobierno, cuando realmente no le pertenece. So you just go on every sphere and you see where the church pulled out of every one, except the religious sphere, because that's the one they thought they were supposed to stick into. Y tú puedes ver cómo a la iglesia se le ha sacado de cada una de las esferas y se le ha concentrado solamente en la esfera de la religión o la iglesia, y es el único lugar donde ellos se pueden mover. And now we're paying the price for that. Y de cierta forma estamos pagando el precio de esas decisiones. Okay. A really good book to read, just for if you're interested in this stuff, it's an old book, but it's still a good book. Hay un buen libro que trata un poquito acerca de este tema y es muy bueno aunque es viejo. It's called Letters to a Postmodern Hindu. Se llama Letras a un hindú postmoderno. Cartas a un hindú postmoderno. Hindu. Did you say Hindu? Hindú. So I'm kind of listening at the same time. And it's by Vishal Mangalwadi, and he has a more modern book that talks about the book that will change your world. Y es un libro que realmente que habla de cómo cambió su vida. But in this old one, he's explaining to this postmodern Hindu what made Christianity and how it shapes society. Y habla de la historia de este hindú postmodernista y cómo es que la Biblia y el Evangelio cambian su cosmovisión. So he talks about the issue of media. Por ejemplo, él toca el tema de las redes sociales o la media. So when the newspaper started, Cuando empezó el periódico, it was when prophetic words were given in the church, they would scribe them and send them out to the community to weigh, is this a prophetic word? y lo que ellos hacían es que cuando se recibía una palabra profética, ellos la ponían en el periódico y la empezaban a mandar a todos lados. Okay, so that's where it started. Then we talked yesterday about now it's like we don't care if it's true or not. They just print it anyway. Y ahí empezó, ¿no? En la base como de todo el periódico. Y ahorita podemos ver cómo realmente en el periódico puedes ver cosas que ya no importa si es verdad o no. Because over time the church stepped out. Pero fue porque con el tiempo la iglesia decidió salirse de esa esfera. Left it to secular society. Y lo dejó solamente para el mundo secular o para cosas seculares. Actually, there's two other books by Vishal. Actually, he's very prolific. He's written lots of books, but there's two that have to do with the Bible. Y hay dos libros más del mismo autor, que él es como muy político y es muy bueno. Prolific es como que escribe mucho. Ah, ok. Escribe muchos libros. Yeah, and articles, everything. Yeah. Tiene artículos y muchas otras cosas. Just FYI, sorry. I was gonna say FYI. If you're reading articles, he purposely will push it to the edge to get you to think. He'll purposely try to be a little controversial to help you think. Y él normalmente cuando está escribiendo artículos le gusta hacer controversia y entonces le gusta llevar a la gente como al límite para que usen mucho como su forma de pensar. But there's one that's called The Book That Made Your World. Y hay un libro que se llama El libro del... Made Your El libro World. que hizo tu mundo. El libro que hizo tu mundo. And then the other one is This Book Changed Everything. Y hay otro que se llama Este libro cambió todo. Those are both books about how the Bible shapes society. Y los dos tratan de cómo la Biblia cambia una sociedad. And they're books about how we need to be shapers of society. We as believers need to be shapers of society. Y habla también de cómo nosotros como creyentes debemos de ser esos agentes de cambio en nuestra sociedad. And right now, if we go back to looking at the social media and all the medias that are trying to shape us rather than us be shapers of society. Y ahorita podemos ver cómo es, al contrario, podemos ver cómo hay tantos medios y de comunicación, redes sociales que están tratando constantemente de moldear nuestra forma de pensar en lugar de que sea al revés. So that will just
kind of put you in the right direction. Y entonces este tipo de libros te pueden traer en una buena línea de dirección. And I'm not sure, Dorothy, if you were in class when I talked about the closing of the Muslim mind, that book. No sé si tú estabas. Okay, that will go into what happened even here. Hablé de este libro del mundo musulmán y es más o menos también explica lo que está pasando en este tipo de pensamiento. Is that good for that question? Yeah. Okay. Okay, other questions or comments? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Okay, now let me just say something about this ministry here. Ok, les voy a comentar algo de este ministerio. For the most part, people can see what you do here, La mayor parte de las veces la gente va a ver lo que estás haciendo and they can relate if somebody doesn't have a house and you try to give them a house. y ellos pueden relacionarse con la idea de que tú te puedes dar la casa a alguien. Si ellos no tienen una casa, pueden relacionarse. And just because of the place of Tijuana getting up a lot of people that have left their nations and are homeless or without communities, Y sobre todo porque pues aquí en Tijuana vemos mucha gente que es indigente, que no tiene hogar o simplemente que vienen de otras partes a tratar de hacer una vida diferente aquí. people can somewhat understand that dynamic. Y la gente puede llegar a entender esta dinámica. But whether the church should be involved with it or not is a different question. Pero si la iglesia se involucra en estos temas o no se quiere involucrar en ellas, es otro tema. Because this ministry can take people from businesses that want to home build together, and they may or may not even be believers. Porque a lo mejor puedes tener aquí la oportunidad de estar un grupo de personas que no son creyentes, simplemente lo hacen para construir la casa, a lo mejor porque son profesionistas, So pero lo están haciendo. they see it as a good thing to do, or they want to team build, and that's a good way to team build. A lo mejor lo hacen como una actividad para equipo, para hacer una actividad como equipo, o lo hacen simplemente porque creen que es algo bueno construir una casa. But it's a different step to help the church understand that it's their responsibility Pero before God. tenemos otra cuestión, como iglesia, esto debería de ser una responsabilidad para nosotros. So when I joined the Anastasis, which was at that time still part of Weimar, Cuando yo me uní al barco Anastasis, era todavía parte de ese barco. okay, when my husband was part of the very first team that moved on board that ship in 1978. Mi esposo fue de la primera tripulación que salió de ese barco en 1978. The ship was never supposed to be involved in medical or anything like that. El barco en realidad jamás se le quería dar un giro de que tuviera algo que ver con lo médico. It was purchased as an evangelism ship. Realmente solamente I se put in that compró quotation marks. como un barco para hacer evangelismo y lo hizo con comillas. And their goal was to all get on in Italy and sail over to Argentina for the World Cup Games. Y nuestra intención era que zarpáramos de Italia yendo hacia Argentina y que llegando ahí estuviera la Copa Mundial. It was a transport vessel Realmente nada más lo usamos como un medio de for transportación evangelism. para hacer evangelismo. Because evangelism was good, development wasn't good. Porque recuerden, el evangelismo era algo aquí muy importante, pero el desarrollo no tanto. And that was 1978. Esto fue en 1978. And you know the history, if you've read Is That Really You, God? We had to tow the ship to Greece. Y no sé si han leído el libro de Eres tu Señor, pero ahí viene la historia, como el barco se tuvo que dar la vuelta y tuvimos que terminar en Grecia. The ship was in Greece for 3 years and 3 days. El barco se quedó en Grecia por 3 años y 3 meses. During that time, Greece had an earthquake, En ese momento Grecia sufrió de un terremoto and the people that were living there had to go help the people in the earthquake. y la gente que vivía ahí tuvo que salir y ayudar a las personas que estaban en el terremoto. Then the ship sailed to the United States. Después el barco sale de ahí y se dirige a Estados Unidos That's where I joined it. y ahí fue donde yo me uní. Now, I joined it at the time. They asked me if I'd ever started a medical unit, if I'd ever taught, if I ever worked overseas. Y en ese momento a mí me hicieron 3 preguntas. Si yo había trabajado como médico, tenía algún conocimiento de médico, y si había alguna vez estado en otro barco. So all those were yes questions. Y todas mis preguntas eran sí. But when I came on, there was all kinds of turmoil about, do we even need anything medical on the ship? Pero ya llegando ahí, realmente surgió esta pregunta, ¿necesariamente tenemos que tener algo médico en este lugar?
because the ship was an evangelism ship, Porque recuerden que el barco estaba hecho para not a evangelizar, medical ship. no para hacer trabajo de médicos. So I was working with the ship, and then when we were getting ready to sail, I had to get a bed assignment, right? They had to put me in a cabin somewhere. Y entonces ya estaba a punto de salir, pero en ese momento tenían que asignarme una cama. And the guy that was assigning beds didn't want me to have a bed. Pero el chavo que estaba asignando las camas no me quería dar una a mí. And this is what he said: Y él me dijo esto: "You are taking up the place of an evangelist." tú estás tomando el lugar de un evangelista. And I said, 675 people and you don't need one nurse? Like, just think about it. Y yo solamente empecé a pensar, tienes 670 personas, no necesitarás una enfermera. Now, I was younger and he was younger too, this other guy. Ahora, yo estaba joven y el otro chavo también estaba joven. And he laughs about it now, but at the time that was the thinking, that who needs anything medical, because the highest goal is evangelism. Y ahora nos reímos de eso, pero en ese momento era como, ¿por qué le estás quitando el lugar al evangelista, no? ¿Quién necesita una enfermera? Our first stop in that trip was Guatemala during the Civil War. ¿Y qué creen? La primera parada que hicimos fue en Guatemala, donde estaba ocurriendo una guerra civil. And right away they wanted us to see people, patients. Y en ese momento querían que empezáramos a trabajar con pacientes. Then we went from there, sailed, and we were supposed to go to New Zealand, and it was supposed to be to answer the year of the Bible in New Zealand. Y después de ahí nuestra intención era irnos a Nueva Zelanda y entonces empezar como este movimiento de la Biblia en Nueva Zelanda. And as soon as we got there was a huge hurricane in the South Pacific. So when we landed, the Prime Minister of New Zealand said, "Can we fill up your holds and you go take care of all those people?" Pero llegando ahí había atacado un huracán en donde estábamos, entonces había muchísimas personas que necesitaban doctores y el primer ministro de Nueva Zelanda dijo, por favor atiendan a nuestros enfermos y yo me encargaré de ayudar a recuperar su barco porque tenía muchos hoyos. And we said we would do that, but before we got to New Zealand, we were all told, when you speak about the ship, we are not the ship Hope, we're not a medical ship, we are an evangelism ship. Pero justo antes de que llegáramos a Nueva Zelanda, nos dijeron, ok, solo recuerden esto, este no es un barco médico, este es un barco de evangelismo. Y eso es lo que tienen que decir cuando estén con las personas. And then we were asked as soon as we got there, not for evangelism, but to go and take care of everybody in the islands. Pero resulta que llegando a la isla, lo único que teníamos que hacer era tratar a las personas que estaban heridas y realmente no tanto hacia el evangelismo. I'm telling you this because even in the context of us growing as a mission, we had this very split thinking that was amongst us. Y yo les cuento esta historia para que vean cómo incluso nosotros como misión también teníamos este pensamiento dividido de pensar que lo más importante era la religión y todo lo demás no era tan importante. It was actually the navigators that came to us. De hecho, fueron los Another navegantes, ministry, not us. los navegantes que venían de otro ministerio, llegaron con nosotros It said, "You guys have an amazing story to tell the church. y dijeron, oigan, pero la verdad es que ustedes tienen una historia muy padre que contar a la iglesia. Why aren't you telling your story?" ¿Por qué no cuentan su historia? I also have to tell you, in those days, we also weren't allowed to talk about support, so nobody talked about support in those days. Y en ese punto de la historia también estaba como un tabú hablar de todo lo que era el apoyo económico, entonces no hablábamos tampoco And it de was the eso. navigators that told us, I don't know if that's really biblical or not. Y de hecho fueron los navegantes los que nos decían, bueno, no estoy seguro de que sea muy bíblico eso, ¿no? I'm telling you this because we had to grapple with what can we be doing. So now you are part of the fruit of all of those arguments that we had before. Y ahora lo que podemos hacer nosotros es pensar cómo podemos sumar a lo que está pasando, porque nosotros aquí somos el fruto de tantos años que vino este tema arrastrando. But there's still a lot of places where maybe the mercy ministry part isn't so questionable. But what about someone who wants to be a human rights lawyer like my daughter? Y tal vez ahorita nos encontramos con otros temas, por ejemplo, a lo mejor tú ves a alguien trabajando en el área de misericordia, ¿no? Como ministerio, y lo ves bien, pero te cuesta trabajo pensar a lo mejor que puede ser una abogada de recursos humanos, ¿no? Como mi hija. Or someone who wants to run for political office. O a lo mejor alguien que quiere empezar a establecerse en puestos políticos. Or someone who wants to be a filmmaker. O alguien que quiere empezar a crear sus propias películas.
or someone who is a sports person? Una persona que le encantan los deportes y quiera destacarse. Do we see in the same way that all of those are still valuable and important before God, or do we say only if you're an evangelist? Podemos Are you- igualmente verlos y decir, esas personas también son valiosas para Dios, o podemos cerrarnos y decir, bueno, no, porque no están haciendo lo que la iglesia. For years, actually, I still do it, but for years I would have to explain why do I do what I do in letters. I would never use them for fundraising. I would use them to help people understand why do we reach out to those who are in need. Y por mucho tiempo yo me dedicaba a hacer cartas explicando por qué hacía lo que hacía. Y no era para recaudar fondos, no era como un tema de apoyo, simplemente para que la gente entendiera cuál era mi intención al hacer lo que yo estaba haciendo. And while you may not think it's so problematic here, Y aunque tú creas que no es una problemática dentro de este lugar, when I work with our schools in Africa or our schools in Asia, it's very difficult for them to say, I would like to run for political office. I think God's calling me to do that. tal vez, Because for the church, it's not allowed. tal vez aquí todavía no es tan complicado pensar en eso, pero cuando voy a África o a Asia y les empiezo a comentar y ellos simplemente dicen, es que es imposible para mí poder tomar un puesto político. So if you look at our value in the, our Ryman values, and you look at the worldview value, Y por ejemplo, si tú te vas a buscar los valores de Jucum y buscas ahí la cosmovisión, that value used to just talk about the sacred secular. antes ese valor solamente se refería a lo que es sagrado y secular. Because when the mission started, the majority of the missionaries were from the West. Solamente tocábamos esos dos puntos porque todos los jucumeros en ese momento, cuando hicimos los valores, venían de Estados Unidos. Now the majority of our mission is from the 2/3 world. Y ahora la mayoría de nuestros misioneros vienen de tres cuartas partes del mundo. So they would come from Hindu, Muslim, Buddhist, animist backgrounds, the majority. Ahora la mayoría de las personas trabajando en Jucum vienen más bien de Asia, de trasfondos como religiones budistas, animistas, hinduistas. And already that side already has the spiritual as their high point, right? Y como sabemos, esa área tiene todo el área espiritual como si fuera lo más alto. So we're always fussing with this split to make sure that our thinking is not split. Y siempre estamos trabajando con esto para asegurarnos que nuestro pensamiento no se esté dividiendo. So biblically, whatever we do in obedience to God, Entonces, en la Biblia dice que todo lo que hagamos en obediencia a Dios then it's spiritual. es espiritual. Okay? If you're doing something that is everybody else thinks is okay, but it's not in obedience to God, you're doing it with man as the center. Porque si igual también dice, bueno, voy a hacer lo que toda la gente piensa que es espiritual y lo estás haciendo, pero ¿qué crees? Dios no te ha llamado a hacer eso, pues entonces también lo estás haciendo por el favor del hombre. So then it comes back to that same point. How are we living our lives before God? Y entonces volvemos a ese punto, ¿cómo estoy viviendo mi vida delante de Dios? Okay? Okay, thoughts or comments? ¿Algún pensamiento o comentario, pregunta que quieran hacer? Something that just came to my mind or I was thinking about is the fact that there's some like nations that are, for example, kind of closed, right? And people use their profession to be a missionary in those nations. And I was just kind of thinking about kind of like if they are aware of like maybe the tension between like the secular and sacred. Por ejemplo, yo estaba Meaning the pensando, country or the individual? The individual. yo estaba pensando cómo hay países que son tan cerrados que realmente no podrías llegar si estás tratando de evangelizar. Y entonces hay muchas personas que están yendo con su profesión y están tratando de trabajar desde adentro. ¿Y qué tanta tensión deben de tener entre este tema de sagrado y secular? Some of them are and some of them aren't. Dice, algunos sí viven esta tensión y hay otros que no. But let me say it I'm going to say it a different way, okay? Lo voy a decir de otra forma.
if myself as a professional, if I think I'm going in order that I share the gospel, Si yo como profesionista tengo la intención de ir a este lugar para compartir el Evangelio, then I'm actually using the people. yo de hecho estoy usando a las personas. So as a nurse, Como enfermera, por if ejemplo, I say, I'm only going into this closed country as a nurse so I can share the gospel, si yo llego y digo, bueno, yo voy a trabajar como enfermera en este then I'm país not really cerrado, seeing the value of the individual and that they intend healthcare whether they're a believer or not. si yo llego a este lugar y digo, bueno, yo voy a ser la enfermera de estas personas, pero solo si ellos se quedan a escuchar el Evangelio, entonces estoy con una mentalidad errónea, porque yo debería de llegar con la intención de querer ayudar y, pues sí, ayudar y atender a cualquier persona que llegara, simplemente por el hecho de que Dios los valora, sean creyentes o no. So I have to be very aware that I'm going in not just to make way, but what I have to share is valuable in and of itself because the people are valuable. Entonces tengo que estar muy atenta yo de cómo lo que voy a hacer realmente demuestre lo que yo creo y de esta forma demuestre quién es Dios. And a lot of times I'll share this point by using the 10 lepers. So 10 lepers came to Jesus, how many were healed? Y yo te digo, muchas veces utilizo esta parábola de los 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos fueron sanados? It's not a trick question. No es una pregunta How de many were difícil. healed? ¿Cuántos han sanado? 10, okay. How many came back to thank Jesus? ¿Y cuántos regresaron a darle gracias? One, okay. Now, if Jesus knew that, I'm only healing them so you'll follow me, then how many would it be healed? Si Jesús hubiera dicho, bueno, solo voy a sanar al que me va a seguir, ¿a cuántos hubiera sanado? But he knew they're all created in his image, they're all valuable, and they all can be healed. Pero todos son creados a su imagen, todos necesitan sanidad y Él sanó a todos, a los 10. So we have to really understand that we're going in with whatever skill we have to offer. It may get us in, like when I worked in the Middle East, I got in because I was a nurse, right? Por ejemplo, o sea, simplemente se trata de los talentos que tú tienes y que tú tienes para darle a las personas, como cuando yo llegué a Medio Oriente, pues yo iba como enfermera, era lo que yo tenía. But the people are valuable to be cared for whether they come to the Lord or not. Pero la gente tiene el derecho de ser atendida, aun si son creyentes o no, o van a creer o no. I mean, my role is to intercede for them, right? Claro que mi rol es interceder por ellos. I think of Jeremiah. Piensa en Jeremías. I mean, Jeremiah prayed and interceded and spoke the word of the Lord. Nobody came to the Lord. Imagínate, Jeremías, él oraba, él hablaba con Dios y compartía la palabra y nadie se volvía al Señor. But he didn't stop doing what God told him to do. Pero él nunca se detuvo de hacer lo que Dios lo estaba llamando a And when hacer. he tried, he said, the word is building up in my bones because I'm not speaking it out. Y cuando intentó no hacerlo y dejar de compartir, decía, es que este fuego me está quemando por dentro porque yo necesito seguir hablando. So we just have to understand if we go in, how are we going in? And it's not just to use that role. Y tenemos que ser como cuidadosos cuando vamos a entrar en una comunidad para no usar nuestro rol. So a lot of times when we go into developing nations, a lot of different people like start a business in order to get a visa. Y otro ejemplo de esto es, por ejemplo, muchas veces las personas cuando van a otro país sacan su visa para estar viviendo ahí. But the challenge is that business serving the people or are you just there to get that visa? Perdón, ellos establecen negocios, o sea, van a otro país y ponen un negocio, pero realmente el negocio es para servir a la gente o es nomás para que te den tu visa. So those are things that we have to wrestle with in every nation that we go to, especially in the difficult access or closed nations. Y entonces son temas que siempre vamos a traer aquí como en nuestra mente, o vamos a estar batallando, sobre todo si queremos dirigirnos a naciones que son muy cerradas. Does that answer your question? Pues, como And, you know, unfortunately, they're not easy yes or no answers. You really have to wrestle with them. y realmente no hay una respuesta que sea sí o no. Son como cosas que tenemos que estar pensando y batallando a veces con ellas. I think it's like, my perspective was, it's always like a tool to get into the nation, like a business or
Y por ejemplo, mi forma de pensar era como, es una herramienta siempre, tener un negocio o tener una profesión va a ser una herramienta para llegar a países. And I feel like that's how it was communicated to me sometimes. Y a lo mejor es porque era la forma en que a mí se me había comunicado antes. So I think I'm challenged or realizing that that isn't everything. Pero ahorita me siento retada en lo que estoy pensando y me pongo a pensar más allá, como si realmente es la forma de llegar. Because we don't want to use people or Porque no queremos usar a las personas. Yeah, so how's it serving them? How are they being built up? Y se trata de cómo les vamos a servir, cómo vamos a ayudar a que ellos crezcan. Okay, other questions or comments? Otra pregunta o comentario. Conozco un ejemplo perfecto sobre esto. I think I know a very good example about this. Le plantearon a una familia de Matamoros, México, ir a Marruecos y ser misioneros ahí. I know this this family that they told them like they can go to Morocco and be missionaries there. Y le preguntaron al pastor, ¿qué es lo que sabes hacer? And they asked the pastor, what do you know? What are your skills? No sé hacer nada, solo soy el pastor. And he said like, I actually don't know how to do like anything. I'm just a pastor. Pero él recordó que sabía hacer muy buenos tacos. But then he realized like, oh, I know how to make really good tacos. Entonces, para poder entrar en Marruecos, él tenía que tener un negocio ahí. So for him to be able to live in Morocco, he needed a business to live there. Y unas personas de Canadá le financiaron para poder poner un restaurante en Marruecos. And some people from Canada actually give them the support so he can move to Morocco and make his place of tacos. Hicieron lo mismo que un taco de carne asada, pero con camello. So they did the exact same thing as a carne asada taco, but with a camel. Ya, el restaurante se llamaba Fiesta. And the restaurant was named Fiesta. Party. What is Yeah. it? It's called party. Ya, y pasó el tiempo y parecía que nada estaba sucediendo. And so the time goes on and it seems like anything has changed in there. Pero un día que estaban cerrando, uno ya había hablado un empleado ya había hablado con los otros empleados del restaurante. But one day they were closing the restaurant and one of the employees come to them because he had already talked to another people in there. Y los convenció de que debían de hablar con él. ¿A los empleados? Ajá, o sea, como todos los empleados vinieron y hablaron con él. So the all employees, they come together and they come to talk to the pastor. Y él dijo, yo tuve un sueño donde un hombre venía y me decía que tú tenías que decirnos algo a nosotros. And he was saying like, I had this dream that a man came from outside and had something to tell us. Y estas 13 personas vinieron a Dios. So all the employees, that was 13 people, they came to the Lord. Y siento que esto es algo perfecto. And I think it's a very good example. Yeah. Muy bien. I have worked many places where we couldn't share openly at all. Y hubo muchos lugares donde de hecho yo nunca pudimos hablar tan abiertamente. But God always brings a way because He's given dreams, visions to them, or instructions to come and talk to us. Y Dios siempre es bueno porque Él se muestra o nos muestra a través de sueños, personas. Or even like when we worked in the refugee camps, they would say, what's different between you guys and these other guys? So we were YWAM and the other guys were a secular group. Y por ejemplo, hasta una vez nos pasó esto en un campo de refugiados, y llegamos nosotros y había otro equipo y decía, bueno, ¿qué es lo que hay de diferente entre este equipo que eran los cucumeros y otro equipo que habían ido nomás de ayuda pero no eran cristianos? And we asked them, well, what do you mean? And they said, we can see that you love us and they're just doing their job. Y decían ellos, es que no sé a qué te refieres, dices, es que yo puedo ver que ustedes realmente nos aman y del otro equipo yo puedo ver que están como que haciendo su trabajo. So people know, even if they don't have that worldview, they know that there's something different if you're serving them. Pero las personas a las que les sirves se van a dar cuenta que hay algo diferente, aunque estés haciendo casi lo mismo.
They also know if you're using them. También se dan cuenta si los estás utilizando. So it's really important to, if you don't have a love for them, then you ask the Lord to give you His love for that person. Y es bien importante por eso, si no tienes amor por esas personas, es mejor que vayas con Dios y le pidas amor para esas personas. Okay, sacred secular, it's a big area and you'll start maybe noticing it more, but it does affect a lot of things in a not so good way. Y todo este tema de sagrado y secular es muy amplio y podemos verlo en muchas cosas, pero lo importante es que podamos detectarlo de cómo está viniendo hacia nosotros para poder ponerle un alto. Okay, I want to do, let's see, one or two more things here. Vamos a hacer un par de cosas más. Actually, no, I'm not going to do that. Let me do the stuffing first. Okay, when Jesus came and started his ministry, Vamos a hacer algo antes de ir a empezar. Cuando Jesús vino y empezó su ministerio, okay, there were, he was born, I told you, he was born in a stable, he was raised amongst the people, raised in that culture. yo les estaba platicando, ¿no? Cómo Jesús nació en un pesebre y pues desde chiquito fue criado en la cultura judía. And people didn't know that anything about who he was. Y la gente no sabía nada de quién era él. We see a hint when at the beginning of Jesus' ministry, Podemos ver al principio en el ministerio de Jesús, when they're at the wedding in Canaan and they run out of wine and Mary tells Jesus and he says, it's not my time. And Mary says, do whatever he says. y vemos cómo están en las bodas de Canaán, está toda la gente, hace el milagro del vino y el agua, y entonces María le dice, mujer, todavía no es mi tiempo, y después María le dice a los sirvientes, hagan todo lo que él les dice. So you see the hint of what's happening, Así que puedes tener ahí como una pista de lo que está pasando, but you don't know where's that going to go. pero no sabes hasta dónde va a llegar. And then we start seeing things like when Jesus walks by the seaside and calls the disciples. Y también podemos ver cómo está Jesús, podemos ver como varias cosas que van pasando con Jesús, ¿no? Y vemos que está ahí en la orilla del mar y empieza a llamar a sus discípulos. That's always a very interesting scripture to me because it says he called out to them, they dropped their nets and followed him. Y a mí me llama mucho la atención esta historia porque literalmente dice que él los llamó y ellos soltaron sus redes y lo empezaron a seguir. Now, did you ever think about, okay, did he say anything more? What would make them drop their livelihood and follow him? There's only one sentence there. They dropped their nets and followed him. Y realmente te pones ahí a pensar, bueno, ¿qué más les dijo? O sea, para que literalmente dejaran las redes y lo siguieran. O sea, ¿qué pasó? Porque no da mucha explicación, solamente es un renglón. But then the rest of their time with him, they're always asking questions, trying to figure it out. Pero después vemos que a lo largo de la historia siempre le están haciendo preguntas porque quieren saber más. Okay, so the question doesn't come very directly, it's very indirect until Mark chapter 8. Y toda esta pregunta viene de forma muy indirecta hasta que lo vemos en Marcos capítulo 8. And several things have happened by that point. Y ya pasaron varias cosas durante este tiempo. So the feeding of the 5,000's already happened. Ya pasó la alimentación de los 5,000, The feeding of the 4,000's already también happened. la alimentación de los 4,000. Many healings have already taken place. Ya habían sucedido muchos milagros de sanidad. And then Jesus asked them very directly, who do you say I am? Y entonces llega Jesús y les pregunta directamente, ¿quién crees que soy yo? And they still do not know how to answer. Y aún no saben cómo responder. So they kind of say, well, we think you're Messiah. Y le dicen, bueno, es que creemos que tú eres el Mesías. The people say you might be Elijah, the people say you might be this. Pero la gente dice que eres Elías y la gente dice que eres otra cosa. Okay, this is in Mark chapter 8. Este es el Marcos capítulo 8. And then Jesus looks at him and says, but who do you say I am?
Pero Jesús voltea y le dice, sí, pero ¿quién crees tú que yo soy? Okay, this is long after they followed him from the seashore. Y aquí ya pasó mucho tiempo desde que ellos lo empezaron a seguir y dejaron sus redes. Now, what I want us to take a few minutes to do right now, Entonces lo que quiero que hagan ahorita y que tomen unos minutos, because who we say Jesus is very much part of our worldview. porque quien tú pienses que es Jesús va a tomar un lugar muy importante. And I en don't tu want cosmovisión. I want you to take a few minutes to start to write down some of the things that you think Jesus is for you. Y quiero que en este momento te tomes unos minutos y escribas Okay, quién not, es not Jesús what para other ti. people say he is, not what other people have said, but how you have experienced Jesus. I'm not going to ask you to read them out, just for you. Y esto es para ti, no vas a tener que compartirlo. Solamente pon ahí quién es Jesús para ti. Because the question has to be, how do I see Jesus? Y no es nada que ver con lo que otras personas digan, solamente lo que tú crees que Jesús es para Is ti. Jesus who he says he is in me? Y tiene que ver esto por cómo tú ves a Jesús y quien tú crees que Jesús es para ti. Okay? So just take a few minutes to do that right now. Tómate unos minutos para apuntar. Pero tenemos que estar contestando esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Who is Jesus to me? ¿Quién es Jesús para mí? Okay? So maybe for you, he's your friend, he's your savior, he's your healer, he's your hiding place. Tal vez tú pusiste ahí, es mi salvador, es mi lugar seguro, es mi amigo. But for us to say he is Lord, Pero decir para mí es mi Señor, our lives are submitted to him because he is Lord, yo me someto a Él porque Él es Señor. that's a worldview that takes us out of it in a way. Es un tipo de cosmovisión que nos va a estar sacando constantemente de donde estemos. Okay? So what I mean by that is that when I submit my life to Jesus, I'm asking him to lead me. Lo que quiero decir con esto es, cuando yo digo Jesús es mi Señor, constantemente yo me estoy sometiendo a su voluntad. I'm saying I do recognize you as Lord. Le estoy diciendo, yo te puedo reconocer como mi So what Señor. I do, I want to do it because you've directed me. Y todo lo que hago, lo hago porque tú me has dirigido, You're telling me. tú me has llamado. Okay? So when I met my husband in the mission, Por ejemplo, yo conocí a mi esposo en las misiones we've both been in the mission a while in different places, y los dos ya habíamos estado en misiones por un tiempo en diferentes lugares. and he said this to me: we may not have anything, but we might have bread and we'll always have bread and onions. I don't know why he said that. Y un We'll día always él, have no sé bread por and qué, onions. decía, a lo mejor no tenemos nada, pero por lo menos no nos va a faltar el pan y la cebolla. And I said back to him, I don't care if we don't have anything as long as we have the word of the Lord. If we don't have the word of the Lord, that's our only security right now. Y yo le decía, más bien, podemos no tener nada, pero con que tengamos la palabra del Señor, porque yo de ahí puedo tener todo lo demás. And that has been true for our whole walk. Y eso ha sido una verdad en todo nuestro caminar. We are very different personalities. Tenemos personalidades muy distintas. And if we don't agree on something, one thing I can always say to him is, would you just go pray about this? Y cuando nos encontramos, cuando no tenemos el mismo punto de vista, yo le puedo decir, por lo menos podemos orar, ¿puedes orar por esto? Because if we put down our own personalities and our own ideas and our own thoughts and come to the Lord, then we can hear God on what His way for us forward is. Porque si podemos rendir nuestra personalidad y nuestra preferencia o gustos y decirle, ok, Señor, queremos dejarte esto a ti. And that's what we try to all do as a Christian mission from many different denominations and many different cultures and many different worldviews. We try to put them all down and see Jesus in the middle Y es, and Him leading us. y es lo que nosotros intentamos hacer, o sea, más allá de organizaciones, de misiones, todos juntos, rendir esto a Dios y decirle, Padre, esto te pertenece, Señor, entonces, ¿hacia dónde quieres dirigirnos? And if we have to
to make sure that we're not putting our ideas of who Jesus is versus who Jesus really is above who he really is. Does that make sense? Our worldview, we have to make sure our worldview is not going above who Jesus is. Y es importante tomar en cuenta que nuestra cosmovisión o nuestra idea de quién podría ser Jesús no esté arriba de quién realmente es Él. No sé si entienden esa frase. ¿Otra vez? Que nuestra cosmovisión de quién podría ser Jesús, por ejemplo, culturalmente, no quede arriba de quién realmente es Él en la Biblia. Okay? So that we all can say, this is who Jesus is. Y que con seguridad podamos decir, este es Jesús. So just as we close today, we just have 2 more minutes. Y ya faltan 2 minutitos mientras cerramos. Maybe we can all stand up Podemos pararnos. and all at the same time, Todos al mismo tiempo. just thank Jesus for who he is and some of the words that he did. Vamos a darle gracias a Dios por quién es Él y puedes usar las palabras de